El anuncio de la posible eliminación de la Secretaría de Comercio, tal y como la conocimos, Secretaría de Comercio Interior, después Secretaría de Comercio, y en el gobierno de Javier Milei aparentemente va a desaparecer la Secretaría como tal. Así que lo vamos a charlar con Guillermo Moreno, ex secretario de Comercio Interior de la Nación. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo está? Buenos días. Bueno, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿qué consecuencias, qué implicancias puede tener la eliminación de la Secretaría de Comercio? Bueno, mira, no es la eliminación de la Secretaría de Comercio las implicancias que vamos a empezar a ver. Si me permitís reorientar un poco la pregunta, o al menos la respuesta, aprovechando tu pregunta, reorientar la respuesta en otra dirección. Sí, claro. Que Milei cierre la Secretaría de Comercio desde su marco teórico, de su manera de pensar, del Milei revolucionario que yo conversé durante muchos años, porque finalmente yo defendía la revolución peronista y él defendía la revolución anarcocapitalista, es correcto. Un presidente anarcocapitalista no puede tener secretario de comercio. Así que es lógico y no me sorprende. Y hasta le diría, bueno, estás pensando bien desde tu propia lógica. El problema es Caputo, porque Caputo no tiene nada que ver con Milei, no tiene nada que ver con el pensamiento de Milei. Caputo de Milei, de un revolucionario en un pragmático. Y vos sabés que nosotros los argentinos, los revolucionarios nos fascinan en el fondo, al margen de que la revolución sea imposible, no sirva, sea injusta, que era el caso de Milei. Pero tiene esa historia, ese halo de ser un revolucionario. Viste, qué sé yo conozco tipos multimillonarios que en la casa tienen un cuadro de Che Guevara. Y vos le decís, che, pero este no tiene nada que ver. Como, bueno, pero viste cómo somos los revolucionarios, que iba en contra de mis intereses, pero yo lo banco al Che. No nos pasa eso con los peronistas, viste, a los peronistas siempre nos miran difícil, pero los revolucionarios... Se nos cortó. Si te pasas a pragmático, de repente tenés un problema muy serio, porque no te va a aguantar la panza, no te va a aguantar la psiquis. No es fácil tomar decisiones fuera de tu estructura de pensamiento, que es lo que le pasa a Milei cuando habla de esta inflación. Él tiene que incorporar de sus pragmatismos palabras que no hacen a su acervo estructural. Porque ¿qué es esta inflación? Que vos todos los días vendés menos y todos los días aumentan los precios. Sí. Bueno, esto para Milei no puede pasar. No puede pasar, digamos. Milei es el muchachito que te va a decir, bueno, para ver, no me gusta, pero lo entiendo. Ahora que me diga que va a haber esta inflación, como decía Cavallo, ya es un desorden en su cabeza. Si todos los días vendemos menos, nos vamos a aumentar los precios, ¿no? ¿Qué cabeza cabe eso? Bueno, eso es lo que dijo ayer Milei. Por eso te digo, esas sí son consecuencias difíciles. No, por la estructura de pensamiento de Milei. Y ahora se transformó en un pragmático. Con lo cual, ¿cuánto falta para que Milei se deprima? Y bueno, entonces el problema no es la Secretaría de Comercio, sino qué le está pasando. Porque ahora los muchachos de La Nación Más, por ejemplo, lo adulan a Milei porque dicen que es un pragmático. Bueno, si fuera un pragmático y hace un país marxista-leninista, no le va a gustar. Y por más pragmático que sea. Pero como toma decisiones que están en la dirección de eso, que bien, Milei pragmático. Por eso son los muchachos ensobrados de La Nación Más. Leuco, qué sé yo, Leuco. Feynman, además. Jonathan Viale. Feynman. Yo supongo que de eso hablaba Milei cuando decía periodistas ensobrados, salvo que vos me digas otra hipótesis. Bueno, al menos es lo que me dijo Milei cuando yo hablaba con él. Ahora, en la cabeza de Milei eso está muy complicado. No le va a ser fácil. Imagínate que vos llames a Moreno y Moreno te diga, no, el peronismo es un desastre, la doctrina es una porquería, está mal hecha. Bueno, no sé si no, pero este no es Moreno. ¿Cuánto puede durar Moreno cambiando radicalmente su manera de pensar? Bueno, no se puede vivir así. Y ese es el problema que tenemos con Milei.
que es un presidente legal, legítimo, tiene los votos, cumplió con la ley, como ya lo indicó el Congreso, por eso lo proclamó. No tiene la verdad, pero era un revolucionario. En una revolución incorrecta, pero un revolucionario, ahora se transformó en un pragmático. Tenemos un lío bárbaro. Vamos a ver cómo le va con la salud, física y psíquica, ¿eh? Física y psíquica. No me prendo yo si tiene estabilidad emocional, todo eso se lo dejo a los psicólogos que saben más que yo. Lo que sí sé, porque me lo enseñó la vida, que cuando un tipo pensó toda la vida B y empieza a actuar como A, se le arma un lío bárbaro en la cabeza. ¿Está bien? Guillermo, buen día. Gisela lo saluda. Por eso, ¿sabés cuál es el ejemplo de esto? Típico, perdón, Gisela. Que no cualquiera puede torturar. Yo te digo ahora, mira, hay un tipo atado ahí, lo atamos en una cama, anda a torturarlo, que preciso la información, y a vos no te va a salir. No cualquiera puede hacer cualquier cosa. Vos no podés estar en una peregrinación y después ir para el otro lado. Así que ese es el problema con Milei. No es la Secretaría de Comercio, que es coherente con su idea, sino es Caputo, que no es coherente con su idea. A eso quería preguntarle justamente si Milei había criticado muy duramente el rol de Caputo durante la gestión en el Banco Central, las finanzas del gobierno de Mauricio Macri. Lo había calificado como un fugador, un facilitador de negocios para los fondos de inversión. ¿Por qué hoy está Caputo entonces en el lugar que está? ¿Cuál es la explicación que usted le da a esto? No tengo otra, no, es la que te di, no tengo otra. Cambió Milei y eso le va a traer muchas consecuencias en el físico y en la psiquis. Muchas más de las que vos te imaginás. Guillermo, usted se preguntaba recién cuánto tardará. Si vos me decís que a Caputo dentro de 15 días le dice, no, pibe, no, eso que me hiciste hacer está mal, pide perdón y arranca con su revolución, bueno, igual, obviamente lo que quiere hacer Milei es impracticable, porque no hay ningún presidente anarquista en el mundo, entonces no puede tener la Argentina un presidente anarquista, ¿no? O anarcocapitalista, pero en el fondo es un anarquista para lo que estamos hablando. Es capitalista porque defiende la propiedad privada, pero es un anarquista. Su estructura de pensamiento es el anarquismo. Si vos querés saber qué es Milei, es un anarquista. Después con propiedad privada, pero es un anarquista. La estructura profunda de pensamiento de Milei, por eso es grato el debate con él. Porque él, igual que yo, partimos del orden espontáneo, ¿no? ¿Qué es el peronismo? Es la administración de la cosa pública tendiendo al bien común, yendo hacia el orden espontáneo, que es el orden de la creación. No vamos a llegar nunca. Milei piensa que sí llega a través del mercado. Bueno, esos son debates teológicos, filosóficos que teníamos y después nos metíamos en la técnica económica. Desde esa concepción se diferencia bastante. Vos cuando debatís con un anarquista, si vos lo querés entender, no para ganarle el debate, te lleva a cosas. Bueno. Concepto de orden espontáneo es un concepto extraordinario, obviamente que lo tenemos los católicos también, ¿no? Es el pensamiento básico nuestro, porque si Dios crea, no va a crear en desorden, crea con orden. Por eso los posmodernos, como este gobierno, fue tan desastroso como gobierno. Porque vos le preguntás el orden espontáneo a Kicillof o a Alberto Fernández, no tiene idea de lo que están hablando, porque no creen en la verdad y no creen en el orden. Por eso todos los días estaban cambiando, por eso niegan la verdad. Cuando vos te empezaron a explicar, el secretario de Comunicaciones, todo este gobierno de imbéciles, que en realidad no existe la verdad, sino el subjetivismo y vote, la verdad se construye, y empezaron con esa cantinera que la verdad se construye, la verdad de acá. Y a vos se te armó un lío bárbaro en la cabeza. A vos viviste toda la vida creyendo que existía la verdad. Y ahora vinieron unos nabos, en este gobierno sobre todo, de Alberto y Cristina, a explicarte que la verdad no existe. Y a través de la CLO te introdujeron en el posmodernismo. Y que entonces lo importante es el subjetivismo y la autopercepción. No, ¿qué quiere que te diga? ¿Sabes? Entonces Alberto Fernández se autopercibe exitoso y fue un asco el gobierno. Moreno, ¿y cuál cree usted que es ahora el rol del peronismo siendo oposición de un gobierno de estas características, con la vuelta de Mauricio Macri por detrás? Mira, nos tenemos que reorganizar y tenemos que elegir a alguien que sea doctrinario, una estructura de conducción, una mesa y alguien que hable por esa mesa, secretario general del movimiento, como se llame,
que sea bien peronista. Por eso le dije a los compañeros, cuidado con Kicillof, que no es peronista. Habrá ganado, tendrá los votos, ganó con la ley, igual que Milei, pero no es peronista, igual que Milei, no tiene la verdad. Igual que Milei, no tiene la verdad. Y lo conozco bien a Kicillof, imagínate que compartimos. ¿Está bien? Lo conozco bien. Bueno, no es peronista, entonces cuidado con hacer otro experimento tipo Alberto Fernández, ¿viste? No, si total lo ponemos a Alberto, ganemos, después vemos. Mirá lo que viste, ahora ves a Milei. Mirá la decisión de Cristina. Como no se le ocurrió a Cristina pensar que quizá no tenía razón. ¿Cómo no se le ocurrió dudar? Bueno, no dudó. Y a mirar dónde fuimos a parar. Eso no, porque la metodología también es ideología, ¿eh? Sí, claro. La metodología es ideología. Entonces, desde su punto de vista, Guillermo, ¿solo el peronismo tiene la verdad? Sí, lógico, y si no, no sería peronismo. Lógico. La doctrina que tiende a la perfección en el mundo, no en la Argentina, es el peronismo. Todo lo demás son doctrinas imperfectas. Comparadas con el peronismo y una calidad extremadamente inferior. No vas a comparar a los anarcocapitalistas con el peronismo, ¿no? No vas a comparar a los marxistas-leninistas con el peronismo. No vas a comparar a los neoliberales, socialdemócratas, liberales con el peronismo. Por eso no debaten con el peronismo. Y no es posible pensar Por lo tanto, también no hay ninguna posibilidad que la Argentina sea exitosa sin un gobierno peronista. Ninguna. Y no es posible pensar, Guillermo, también que Cristina en este momento, o en aquel momento en donde elige a Alberto Fernández para la presidencia, también creía que tenía la verdad. Digamos, ¿no es lícito que ella crea que tenía la verdad? Ah, sí. Sí, yo cómo le voy a negar eso si estoy diciendo vernos, como tienen todos los días una verdad distinta, en el momento que están piensan que es una verdad. Yo no estoy negando eso, si no estamos discutiendo eso, estamos discutiendo la verdad, sino si ella creía que tenía la verdad. Yo no creo que tengo la verdad. El peronismo es la verdad. ¿Pero y qué diferencia hay entre una cosa y otra? Los principios. No, entre creer que se tiene la verdad y tener la verdad. Los principios. ¿Sí? Claro. Si yo te digo, mira, tenemos que construir una sociedad basada en el amor. Tenemos que construir una sociedad basada en la justicia. Tenemos que construir una sociedad basada en el valor de las personas, el valor, la valentía. Tenemos que construir una sociedad basada en la equidad. Bueno, construimos esa sociedad. La doctrina que articula esas verdades absolutas, no sometidas al análisis y comprobación, sino que son verdades evidentes, es el peronismo. Lo traigo un poco más... Por eso los principios en la construcción de una doctrina son tan importantes. Ahora, los posmodernos no tienen principios, porque no tienen verdades. Tienen la verdad que se les ocurre de acuerdo a su subjetividad. Claro que Cristina pensaba que tenía la verdad, pero no la tenía. Guillermo... Este es el tema, porque tomó una decisión con una metodología equivocada. No consultó. Y uno de los elementos ordenadores básicos es dudar. Pero si hubiese dudado, hubiese consultado. Pero el que cree que tiene la verdad en algún punto tiene también un grado de soberbia al pensar que la tiene, entonces difícilmente consulta. No, pero eso está equivocado. Eso es precisamente los posmodernos, por eso niegan la verdad. Y dice, hay tantas verdades como personas. La verdad es ajena al sujeto. La verdad es ajena al sujeto. Lo que pasa es que tenés que creer en la creación o en el orden de la naturaleza. Los anarquistas creen en el orden de la naturaleza, si no son creyentes. En el caso de Milei es creyente. No es que no, por eso el orden espontáneo es el concepto ordenador de Milei. Y dice, yo consigo el orden espontáneo de la creación a través del mercado. Porque en el mercado van a interactuar hombres libres, no sujetos a ninguna violencia que le impongan una decisión contraria a su voluntad. Cuando vos decís persona, estamos hablando física o jurídica, ¿no? Vos tenés que rebatir ese concepto. No es tan fácil, porque el Estado
ejerce una violencia sobre las personas para que tengan tal o cual conducta. Milei pone el ejemplo del pago de impuestos. Solo la violencia del Estado hace que vos pagues impuestos. Los anarquistas, los viejos anarquistas, que también niegan la propiedad privada, te decían lo mismo. ¿Cómo lo entendés a Milei? Si te das cuenta que es un anarquista. ¿Por qué es un anarcocapitalista? Porque cree en la propiedad privada, a diferencia de los antiguos anarquistas. Su estructura de pensamiento es de los viejos anarquistas. De los viejos anarquistas. Por eso, en el anarquismo no hay Estado, no hay países, no hay gobierno. ¿Está bien? No hay nada. No hay mando, digamos. La vieja consigna de las mujeres anarquistas, sin Dios, sin marido y sin patrón. Sin Dios, sin marido y sin patrón. Estará la consigna que todavía la ves pintada en alguna pared, ¿no? Se juntan el grupo de mujeres anarquistas y salen a pintar esa consigna que tenés que debatirla con ellos. ¿Está bien? Es un debate. Ahora, esa es una verdad, no niegan la verdad. Cuando te dicen sin Dios, sin marido y sin patrón, es la verdad de ellos. Y es una verdad, están creyendo en esa verdad. Sí. Y esa para ellos es una verdad indiscutible. Sí. Y ese es el orden espontáneo de la naturaleza. Para otros es el orden espontáneo de la creación. El concepto es el mismo. El origen del orden espontáneo lo ponemos en Dios. Pero no es soberbia. Estamos por fuera de eso. Al contrario, reconocemos que hay alguien superior que es donde está la verdad. No en nosotros. Por eso no diferenciamos los clásicos de estos posmodernos. Ahora, este es un gobierno posmoderno. Cuando Cristina toma esa decisión, no duda, pero estaba en juego tu patrimonio y el mío. Y ni siquiera se le ocurrió pensar que terminábamos en Milei. Esa decisión fue tan errada que terminamos en Milei. No es un problema de soberbia, es un problema de entender dónde está la verdad. Por eso vos vas a la universidad y pensás que razonablemente, cuando de acuerdo a la disciplina que estudies, vas alcanzando ciertos conceptos que te hacen entender ciertas verdades. Después las verdades finales te tenés que dedicar a la teología. Ninguno de nosotros somos. ¿Está bien? Está claro. Guillermo, ahora, algo no vos me podés decir, mirá, ¿por qué discutía con Milei? Porque lo quería ser peronista. ¿Por qué estoy teniendo esta conversación con vos? Y porque quiero que los pibes, mucha cantidad y bien interesante, de La Libertad Avanza, no se sientan frustrados. Porque ellos acompañaron a un revolucionario. Y resulta que en la primera vuelta de la esquina el revolucionario se les hizo pragmático. Bueno. Entonces los pibes pueden terminar diciendo, no creemos en nada, ya está, son todos iguales, se terminó. Y se depriman. Y yo tengo que rescatar a los pibes de La Libertad Avanza. Porque eran pibes idealistas que querían hacer una revolución, equivocada, pero la querían hacer. Bien. Y entonces a ellos nos debemos también, desde el peronismo, para decirles, mire que hay una revolución posible. No la anarcocapitalista, sino la peronista. Vamos a discutir cómo es la revolución peronista. Y vas a ver que de a poquito, muchos de esos pibes se van a ir volcando al peronismo, que es lo que necesitamos para volver a ganar las elecciones. Bueno, Guillermo, muchas gracias por la charla. Un saludo grande desde Mendoza. Amigo, hasta luego. Saludos a los mendocinos. Hasta luego. Chao, chao. Guillermo Moreno, el exsecretario de Comercio Interior. De lo que menos terminamos hablando fue de la Secretaría de Comercio Interior.